amigos, ¿cómo están? Hoy decidí comenzar el programa con una selección de jazz que apoye la reflexión del tema de hoy. Me parece muy importante platicar con ustedes ya que ha ido en aumento entre las personas jóvenes y más en este periodo de confinamiento por el COVID-19. Se trata de la economía gig. ¿La han escuchado alguna vez? Resulta que leyendo descubrí una versión que dice que se llama gig, haciendo referencia a las actuaciones cortas de los grupos musicales de jazz. Sí, al típico palomazo que se avientan las bandas cuando se les paga por su presentación. Terminan y listo, se acaba, no hay más. Bueno, eso continúa en la actualidad. No nada más en la música, sino en las varias actividades donde no existe una relación laboral, ni ningún tipo de compromiso. Hoy vamos a ver de qué se trata todo esto de la economía gig, cómo funciona, a qué dificultades te enfrentas si le entras a estos empleos, qué se está haciendo en México para regularlos, o más bien, ¿se está haciendo algo? Quédate, esto se va a poner interesante. Estamos en Vida Productiva. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién? La llamada economía gig nació en Estados Unidos después de la crisis económica generada en 2007, que provocó que la contratación laboral se constriñera, pero al mismo tiempo generaba alternativas laborales flexibles, temporales y sin compromisos sindicales. En ese entonces surgieron algunas de las principales plataformas que hoy son tan conocidas en el mundo. Estas plataformas dieron la oportunidad de tener un ingreso extra y a algunas otras personas la posibilidad de crecer sus negocios. Este tipo de economía se refiere a un modelo basado en pequeños encargos. Consiste básicamente en tomar trabajos ocasionales, chambas, principalmente a través de alguna plataforma digital. Empresas de tecnología que ofrecen a través de aplicaciones, servicios de reparto, viajes, hospedaje, mudanzas, instalaciones eléctricas, entre otras. Dentro de la economía gig se incluyen también a profesionistas, comúnmente llamados freelance. Las empresas contratan este tipo de trabajadores sin asumir los costos de seguridad social, de pagos de bonos o aguinaldos. Este modelo de trabajo ha dado buenos resultados, sobre todo para las empresas startups, creadoras de las plataformas que canalizan la oferta y la demanda. Trabajan con costos bajos y obtienen un porcentaje por cada transacción que realizan. Recientemente, a causa de la pandemia, este tipo de intermediación ha visto incrementar sus ganancias, pero estas no siempre se reflejan en los bolsillos de los trabajadores. Una startup es una empresa nueva que comercializa productos o servicios utilizando las nuevas tecnologías. Se les llama startup solo a las empresas que están iniciando. Las aplicaciones que seguro conoces y tal vez manejas, como las redes sociales, empezaron así. Pero ahora son tan grandes que ya no entran en este rubro. Muchas personas ven en este tipo de trabajos una opción ante la falta de empleo y oportunidades laborales. De hecho, este tipo de plataformas crecieron mucho en el año 2019. Han sido una opción para las personas que no cuentan con educación superior, para las personas que no encuentran empleo por ningún lado o que aún están estudiando. Este tipo de empleos promueven la idea de que serás tu propio jefe, dueño de tu tiempo, trabaja los días que quieres y las horas que puedas. Sí, autonomía y libertad. Pero la verdad, amigos, no todo es miel sobre hojuelas. Y esto que se dice no es exactamente así. Actualmente, la economía gig no es bien recibida por muchas personas justo por todas las desventajas que esta conlleva. En estos trabajos no tienes ningún tipo de prestación laboral, ni derechos básicos como seguro médico, vacaciones, bono, fondo de ahorro, pensión. Bueno, es más, si sufres algún accidente, no hay nadie que te proteja, porque técnicamente la empresa no es tu patrón y no tiene ningún compromiso contigo. Sí, así de plano, ráscate con tus propias uñas. Además, es mentira que tienes más tiempo libre. Por ejemplo, como chofer, para poder tener un ingreso, digamos más o menos decente, tienes que trabajar mucho más de 8 horas al día, 12, 14 o 16. Estas empresas promueven la idea de que eres socio, pero de eso no hay nada. Por ejemplo, cuando estas aplicaciones actualizan alguna política, tarifas, comisiones, etc., no le preguntan a sus socios si están de acuerdo. Es sí o sí, aceptas o aceptas.
Según una encuesta del INEGI, en México existen aproximadamente 12 millones de trabajadores independientes o freelance. Es decir, 1 de cada 5 personas en el país labora de esta forma. El crowdwork se refiere a actividades o servicios que se realizan en línea, independientemente de dónde te encuentres. Por ejemplo, generar contenidos para las redes sociales, catalogación de productos en línea, diseños, transcripción de textos, etc. El trabajo bajo demanda por medio de aplicaciones se refiere a actividades o servicios que se dan a través de plataformas digitales. Entre las más comunes se encuentran el transporte y la entrega de productos y los servicios a domicilio. En México, los empleados de plataformas como choferes y repartidores han creado una forma de cuidarse entre ellos, a través de grupos de chats o utilizando las redes sociales para estar comunicados y acudir de inmediato ante cualquier emergencia. Pues claro, ante todas las necesidades que existen, no queda de otra que generar la propia red de apoyo. Acompáñenme a ver esto. La economía gig es la economía de los pequeños encargos. Son trabajos esporádicos mediante acuerdos virtuales para lograr obtener ingresos. Bueno, primero la falta de empleo. Además, ahora con la pandemia, pues se agudizó este problema y muchos jóvenes, muchos adultos también, adultos mayores, buscan este tipo de empleos para generar ingresos y poder mantener a sus familias. En este momento hay propuestas de reforma de ley por colectivos, por diputados, incluso por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero todavía no hay un marco jurídico que proteja específicamente este tipo de empleo. El trabajo justo y digno es el que protege la dignidad de las personas, que puedan tener ingresos que les permitan vivir dignamente, que tengan lo básico, ¿no? Lo mínimo, lo básico como mínimo, pero que además sean tratados con igualdad y equidad. Las personas jóvenes deben organizarse y exigir a las empresas y al mismo gobierno ya las reformas necesarias para que exista un marco jurídico, pero sobre todo a las empresas porque no tienen ninguna garantía laboral. En caso de algún accidente no hay nada que los proteja, no hay seguridad social, no tienen tampoco prestaciones. La ley del Seguro Social, el artículo 12, fracción 1, ya establece que debe haber seguridad social para los trabajadores independientes, pero no es específicamente para estos trabajadores de la economía gig, son más autónomos, y en las leyes laborales. Un empleo precario se define por la incertidumbre relativa a su duración, la multiplicidad de empleadores posibles o una relación ambigua con el empleador, la ausencia de protección social y de prestaciones, un salario bajo y la presencia de importantes obstáculos legales y prácticos para unirse a un sindicato y negociar de manera colectiva. Muchas gracias por toda la información y por compartirla con nosotros. Ha sido muy interesante y valiosa. Ahora, amigos, piensen esto. Al entrar a empleos a través de aplicaciones digitales, tú tienes que utilizar tus propios medios. Auto, bici, moto, además de tu teléfono celular. Obvio que tienes que tener datos, además de hacerte cargo de tus obligaciones fiscales. Y si quieres estar protegido, tendrás que contratarte un seguro médico. ¡Sas! En algunas partes del mundo se han realizado manifestaciones, protestas de inconformidad y se han conseguido cosas interesantes. Por ejemplo, en Reino Unido, el Tribunal Británico rechazó el argumento de una de estas empresas de repartidores que considera socios y no trabajadores a los conductores que brindan servicio mediante su aplicación. Con base en la sentencia, ahora los conductores pueden ser considerados trabajadores y, por tanto, tener derecho a vacaciones pagadas, salario mínimo y otros beneficios. En México, los empleados se están organizando para exigir mejores condiciones laborales y han creado colectivos como el de Ni un repartidor menos. Esto a raíz de accidentes que involucran a un repartidor de estas plataformas y que han provocado incluso la muerte. Durante 2019, en Estados Unidos y Europa, organizaron una serie de protestas ante precarias condiciones laborales.
logrando algunos ajustes en las tarifas y reformas legales. También en algunos países se ha logrado que los trabajadores se puedan sindicalizar y se reconozca su relación laboral. ¿Y qué pasa con México? ¿Cómo está la cosa? Acompáñenme a ver lo siguiente. El Instituto de Estudios sobre Desigualdad tenemos un objetivo general que es modificar las formas en que percibimos la desigualdad y buscar que modificando esas formas en que las percibimos podamos afectar en qué tanta exigencia tenemos por ciertas políticas redistributivas. Es decir, si partimos de ciertas investigaciones que muestran que mientras mejor conocemos la desigualdad, mientras menos sesgos tenemos sobre la amplitud de la desigualdad, sobre las razones por las que las personas son ricas o son pobres o las razones por las que existe desigualdad en México, a partir de eso es que podemos exigir más políticas que realmente traten de modificar la desigualdad en el país. Entonces ese es como nuestro objetivo, y entonces lo que hacemos para buscar lograr eso son prácticamente tres distintas vertientes, por decirlo así. La primera es, en general hacemos investigación académica, y esa investigación académica buscamos que sea investigación de calidad sobre desigualdad, distintas formas o dimensiones en las que existe la desigualdad. Eso es por un lado, y eso tal vez es más conocido y es más normal en términos de lo que hacen otros institutos. Pero además de eso, también tenemos dos áreas, una de incidencia y otra de activismo. Entonces, en el área de incidencia, lo que buscamos es hacer colaboraciones con otras organizaciones de la sociedad civil, también organizaciones o instituciones gubernamentales, y también directamente con movimientos sociales o con otro tipo de actores políticos que estén directamente en el campo trabajando. Eso por el lado del activismo y de la incidencia, y por el lado del activismo pues nos interesa mucho toda el área de activismo digital, que es también por un lado estamos en colaboración siempre y es de donde nació con el proyecto de Gatitos contra la Desigualdad, que es una manera de tratar de sacar las investigaciones que hacemos, la incidencia que hacemos, pero también colaboramos con otras formas de activismo más en el terreno que hay con distintos actores sociales. Entonces, de manera general, esas son las tres actividades grandes que hace el instituto, el INDECIG, y pues la razón de ser del INDECIG. La empresa es solo una intermediaria entre el repartidor y el consumidor final. Y la relación laboral entonces entre empresa y repartidor realmente no existe. En ese sentido, se ha vendido como que esta forma de trabajo es una forma que le da ciertas ventajas a los trabajadores, a los repartidores, en el sentido que les da flexibilidad, que no tienen jefes, que pueden trabajar las horas que quieran, que pueden usar este empleo de repartidores para complementar sus ingresos que tengan de un trabajo principal, pero la realidad es un tanto distinta. Entonces, lo que se ha encontrado es que hay síntomas muy graves de precariedad laboral. Esta falta de reconocimiento por parte de las empresas de una relación laboral, de que son empleadoras de estos repartidores, implica de inmediato que no tienen contrato laboral, que no tienen seguridad social, que no tienen pensión, que no tienen aguinaldo, que no tienen incapacidad temporal, ya sea por enfermedad o por maternidad pagadas, entre otro conjunto de derechos a los que accedes una vez que se te reconoce que eres empleado de una empresa, ¿no? Entonces todo eso no lo tienen en términos de derechos laborales. Además, esta idea que se vende tanto sobre que los repartidores tienen esta libertad o estas facilidades en su trabajo, pues la realidad es que no es tanto así. Lo que hemos encontrado en el INDECIG a partir de una encuesta que hicimos con un número alto de repartidores, es que la mayoría de los repartidores trabajan 6 o 7 días. De hecho, 6 de cada 10 repartidores trabajan entre 6 o 7 días a la semana, entonces trabajan muchísimos. Y esta idea de que son pocos los que no trabajan tanto, por ejemplo, encontramos que el 20% de los trabajadores trabaja menos de 5 días. Entonces la mayoría trabaja prácticamente todas las semanas. Me parece que para regular el tema es complejo, y es lo que se está encontrando en todo el mundo.
En México se está buscando seguir también ciertas experiencias internacionales que se han hecho, por ejemplo, en California o en Inglaterra, en donde los empleados o los trabajadores de este sector han buscado que se reconozcan sus derechos laborales como empleados y se han sometido a juicios larguísimos, donde después de años, eso es lo que acaba de pasar hace unos meses en Inglaterra, se les reconoce que efectivamente, en el caso de Inglaterra, Uber es empleadora de los choferes y tiene que garantizarle ciertos derechos laborales y al mismo tiempo tiene que pagar, por ejemplo, asegurar un salario mínimo al mes, etcétera. Entonces, en México se está buscando beber de esas experiencias internacionales. Hay ciertos legisladores en las cámaras legislativas que están promoviendo que haya este reconocimiento. Hay también por otro lado, pero digamos, eso es algo que va avanzando poco a poco, que no se ha visto todavía, muy claramente que vaya a haber un apoyo generalizado de las cámaras para aprobar ese tipo de propuestas de ley. Por otro lado, está también la experiencia de organización laboral que hay por parte de los trabajadores. Hay ciertas, organizaciones que han empezado a surgir ante pues la precariedad laboral. Lo esencial sería empezar a negociar en colectivo los contratos que existen. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como trabajadores independientes que están reconocidos actualmente, de todos modos tienen contratos con las empresas, pero lo que hacen las empresas es que modifican los contratos diariamente, actualizan los términos o las condiciones de los contratos, y en ese sentido, como lo hacen, digamos, diariamente, sin que los trabajadores se puedan informar bien de las consecuencias, y además negocian de forma individual con cada uno, le manda por la aplicación a cada uno de los trabajadores la actualización, ellos firman y ya. En ese sentido no hay forma que puedan negociar de ninguna manera. Y ahí lo que se puede hacer es justo buscar la negociación colectiva. Entonces, es lo que buscan las organizaciones de estos repartidores, ya sea que lo hagan bajo un reconocimiento de la relación laboral empleado-empleador, es empleador-empleado, o aun cuando no hayan llegado a eso, pueden negociar de forma colectiva, pueden unirse, pueden decir, ok, nosotros no vamos a aceptar los nuevos términos de las empresas hasta que la hayamos discutido entre los repartidores, hasta que creamos si nos conviene, y si no nos conviene, pues hacer una negociación colectiva con las empresas. Eso es algo que serviría y que se busca hacer por parte de estas organizaciones de repartidores, y pues ojalá y se logre en algún momento. Hay acciones distintas que se pueden hacer en diferentes niveles desde las personas jóvenes. Tal vez una acción, digamos, muy inmediata y sin modificar nada más, sería simplemente, y eso es lo que nos piden mucho los repartidores con los que platicamos, que se den propinas a los repartidores, y que se den propinas sobre todo en efectivo, que no se den propinas por parte de las empresas. Cuando se hace por parte de las empresas, aun cuando prometan que va a ser un dinero que les va a llegar íntegro a las personas, por un lado es un dinero que pasa por la cartera, por decir así, de las empresas, y por el otro, las condiciones, lo decía hace rato, las condiciones del contrato entre los repartidores y las empresas cambian a diario. Entonces, en cualquier momento, si tal vez actualmente sí llega directamente el dinero, pues tal vez en algún momento ya podría no llegar. Entonces, la recomendación que nos hacen, la solicitud que nos hacen los repartidores es ayudarles con propinas, pero de ser posible en efectivo. De acuerdo con la encuesta de condiciones laborales de repartidores de APS 2020, realizada por el Instituto de Estudios sobre Desigualdad, el 64% de los repartidores han tenido algún tipo de accidente. 92% de quienes reportaron no tuvieron ningún tipo de apoyo por parte de la empresa que proporciona la app. 6 de cada 10 repartidores dicen haberse sentido discriminados en algún momento durante su trabajo. Y 36% de las mujeres señalan haber sido acosadas. Eso no está nada bien. Amigos, si están pensando entrarle a uno de estos empleos, los invito a que investiguen más. Tal vez tienes algún conocido, amigo o familiar que trabaje en la economía geek. Si es así, pídele que te cuente su experiencia. Tal vez podrías hacerle las siguientes preguntas. ¿Cuántas horas trabajas a la semana y cuánto ganas? ¿Qué piensas de que no tienes ninguna prestación? ¿Qué te gustaría que fuera distinto en tu trabajo actual?
¿Has pensado qué hacer si te ocurre algún accidente grave? Haz tu propia investigación y después de escuchar las respuestas de las personas con las que platiques, reflexiona, saca tus propias conclusiones y piensa si este tipo de trabajo te conviene o lo mejor es seguir buscando. La forma de trabajar en algunos casos se está transformando de manera rápida y desafortunadamente las regulaciones laborales son lentas. Por eso no dejemos de exigir, de estar presentes en los debates, de pedir cambios y empleos justos, seguridad social, prestaciones, trabajo TIC. Yo me despido, pero antes te invito a ver los programas de Jóvenes en Casa en nuestra página jovenesencasa.cep.gov.mx y en nuestro canal de YouTube o en Facebook, Jóvenes en Casa. Esto fue Vida Productiva. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Hasta la próxima.